buenas tardes. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Muy buenas tardes, personas que nos visitan y también los que nos ven a través del Zoom. Los invito a meditar un instante sobre el problema que aquí nos reúne en un momento de campana a campana. Muy bien. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, el día de hoy tenemos el tema temperamentos, en el cual la doctora Jacibe Gastelum nos va a estar apoyando con el desarrollo del tema. La vamos a invitar a pasar para que nos ayude. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco de antemano su presencia, su atención el día de hoy por estar asistiendo con nosotros de manera presencial y virtual. Y el tema de hoy va a ser un poquito más dinámico. Va a ser de autoconocimiento, sobre todo, enfocado a descubrir qué tipo de temperamento tengo y sobre todo qué es el temperamento, ¿no? Antes que nada, quiero decirles que no hay que haya un temperamento mejor que otros, todos son buenos, todos de cierta manera son saludables, pero cuando aprendemos a saber qué tipo de temperamento tengo, voy a aprender sobre todo a saber controlarlo en momentos que necesitamos más racionalidad y no permitir que nos controle de una manera inconsciente, ¿sí? Porque de cierta manera voy a saberlo manejar. No es que lo vaya a cambiar, simplemente saberlo manejar. Y bueno, vamos a empezar con la primera lámina. ¿Qué es el temperamento? Pues el temperamento, como dice aquí la, la imagen, son características psíquicas y emocionales con las que la persona nace, ¿sí? El temperamento es heredado. Nacemos con cierto temperamento que predomina en mí desde que nacemos, ¿sí? Lógico, esto va a dominar de cierta manera a la persona y él es el responsable de nuestras acciones la gran mayoría de las veces porque es de manera inconsciente, ¿sí? Va a salir, va sin yo querer que salga, va a salir en ciertas situaciones y de él va a depender nuestras respuestas emocionales en diferentes ámbitos donde me maneje y de manera espontánea casi siempre, ¿sí? Entonces, el día de hoy en la entrada les dieron una hojita. ¿Dónde está la hojita? Aquí está. Les dieron esta hoja que me gustaría que cada uno, siendo completamente honestos, aunque no les guste esta característica, vamos a elegir como mínimo 25 características que los describan, ¿sí? No es como me gustaría ser, ¿sí? A lo mejor porque es individual, esto no se le va a presentar a nadie, ni voy a estar, oye, ¿a ti qué no? Son características que van a definir y vamos a, de cierta manera, descubrir cuál es mi temperamento que predomina en mí. Entonces dice, elija 25 características que mejor te describan. Limítate a elegir solo lo que eres, no lo que te gustaría ser, ¿sí? Solo lo que eres, aunque no te guste. Un ejemplo, si a lo mejor soy apático, pues pongo soy apático. O soy comodín, pues soy comodín. Si soy fiestero, pongo fiestero. O sea, porque les repito, las características son muy personales y van a ser de cierta manera para ti, confidenciales. Yo lo único que voy a pedir va a ser el resultado, como ejemplo,
de decir cuántas te salieron en este espacio, cuántas te salieron en este espacio y así para darles de cierta manera el resultado, ¿va? Entonces, les pido que sean honestos, aunque no les guste la característica. Deben de ser más de 25 características, ¿sí? De cualquier área de la página. Sí, adelante. Sí, estos dos cuadros los vas a sumar y vas a poner aquí el total. Estos dos cuadros los van a sumar y van a poner aquí el total. Los que tú, los sí. ¿Sí? Pero en total de todos tienen que ser más de 25, ¿va? Entonces, por favor, ¿manda? Los que están por Zoom, que pidan la información sobre esta hojita y se las haremos llegar para que de cierta manera ellos puedan hacer el ejercicio en casa. ¿Sí? Y de cierta manera ellos también vayan haciendo su listado. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Ya, ok. Bueno, entonces les voy a dar unos minutos para que en silencio contesten, por favor, y sean completamente honestos, ¿va? Buenas tardes. Le doy la instrucción. En esta hoja que le entregaron en recepción, usted va a elegir 25 características que mejor lo describan, no lo que le gustaría hacer. ¿Sí? Con honestidad, aunque no le guste la característica que esté aquí, por lo menos deben de ser 25 en cualquier recuadro, ¿no? Entonces, hay que llenar este formato. Sí, no importa. Sí, 25 como mínimo. ¿Va? Como mínimo 25 necesitamos llenar. Sí. Vamos a llenar en esta hoja que te dieron. Vas a escoger o a elegir 25 características que mejor te definen a ti. ¿Sí? Que te describan a ti. Con honestidad. No vamos a, simplemente les voy a ayudar con el resultado, con el total. Aunque no te guste la característica, tú escoge. La van a ser 25 en total de todas, ¿no?
estamos trabajando con temperamentos el día de hoy. Entonces, en la hoja que te dieron, vas a elegir 25 características que te describan en cualquier parte de la hoja. No es lo que te gustaría ser, lo que eres tú, ¿sí? Con honestidad, mínimas 25, ¿va? Por favor. Los que ya están más avanzaditos que empezamos antes, les comenté, los 2 recuadros ya tienen la suma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién ya terminó? Levante su mano. Ok. 3, 4. Bueno, vamos poniendo recuadro A, B, C y D. Para ahorita que dé resultados, nos vamos a guiar como tal. En este recuadro. Desde estas 2 líneas, en este aquí total. Estas 2 líneas. Sí, estos 2 aquí. Estos 2, el resultado va a ser aquí. Estos 2, el resultado aquí. Y estos 2, el resultado aquí. Sí, ¿en qué lado está? Muchos intereses acá. Sí. ¿Sí? No es un examen así que no se pongan nerviosos. Sí, allá atrás era, por favor, una pregunta. En la parte B, Ujú. el primer recuadro al final sería vivo en momento o vio en momento. Vivo Ok. el momento. Son personas que viven en presentes y viven el momento. Ujú. Y sí, se vio el momento, vive el momento. ¿Ya estamos la mayoría? Dos minutitos más, vamos a ver. Sí, que te quejas por todo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, favor de levantar su mano para acercar el micrófono y para que también nos puedan escuchar las personas que nos están viendo ahorita a través del Zoom. Se cuentan, vas a contar estas 2 primeras hileras y aquí vas a poner el total. Estas 2, aquí tiene el total. Es de por 2. ¿Va? A veces cuesta definirlas, ¿no? Así Ah, como de, ¿seré o aceptar no es lo que cuesta seré? muchas veces. Sí, sí, sí. A algunas personas nos cuesta mucho. ¿Listo? Bueno, listo, listo. A ese le vamos a poner recuadro A, B,
C y D. ¿Sí? Para ahorita que vamos a decir quién tuvo la mayoría en el A, en el B, en el C, en el D y ya podamos dar el resultado. ¿Va? Y bueno, como les decía, vamos a hablar de los temperamentos y el temperamento son características psicológicas y emocionales con las cuales las personas nacemos. Es una combinación de actitudes y disposiciones personales que nos fueron heredados por nuestros padres, ¿va? ¿Por qué es bueno saber el tipo de temperamento que tenemos? Porque además de conocernos, nos va a ayudar a aprender a optimizar más nuestros recursos personales y sobre todo aprovechar el potencial que tenemos, además de saber controlarlo en momentos que necesitamos de cierta manera ser más razonables y no permitir que nos controle de una manera inconsciente. Normalmente vamos a actuar según el que tenemos o predomine en nosotros y ahorita vamos a descubrir cuál es. No tenemos alguno en particular por las acciones que hacemos. Puede ser desde los actos más sutiles, por ciertas preferencias o a veces hasta la manera de pensar y actuar. No hay un temperamento que sea mejor que otro, ¿sí? Son los 4 igual de importantes y los 4 de cierta manera tienen debilidades y fortalezas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora sí, podemos dar, ¿ya todos terminaron? ¿Tienen su resultado? Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar la siguiente imagen, por favor. Y bueno, como dice aquí, el temperamento se ha definido como la predisposición emocional congénita, la manera básica de cómo el individuo se va a enfrentar y reaccionar ante una situación determinada. En otras palabras, el temperamento va a constituir la tendencia constitucional individual a reaccionar de cierta manera dependiendo del ambiente. Se va a tratar de diferencias innatas y reconocibles desde el momento de que nació. Desde que nacimos vamos a traer cierto temperamento predominante y conforme veamos ciertas situaciones a lo mejor va a ser acentuado más uno que otro. Es decir, el temperamento es el estilo conductual o la reactividad emocional que manifiesta un niño cuando interactúa con su ambiente. Y si se fija, aquí están 4 caritas. Los temperamentos que, de cierta manera, vamos a ver nosotros, son 4. La que sigue, por favor. Y ahora sí, vamos a ver el resultado de lo que ustedes vieron. Los que tuvieron mayor puntaje, bueno, de todas maneras se los voy a decir. En el recuadro A son flemáticos. Pongan ahí flemáticos. ¿Va? Porque también hay combinaciones. Flemático. Y ahorita los vamos a ir desglosando cada uno para que lo conozcamos. En este recuadro B va a estar el sanguíneo. Ahí le ponen sanguíneo. Sí, sanguíneo. En el recuadro C va a estar el colérico. Y en el recuadro D es el melancólico. El B es el sanguíneo. El A, flemático. El C, colérico. Y el D, melancólico. ¿Ya? La que sigue, por favor. Como les repito, ninguno es mejor que otro. Al final de cuentas, todos tienen una manera de reaccionar o tenemos una manera de actuar ante ciertas circunstancias y forma parte de mi personalidad. El temperamento y el carácter. La vez pasada hablamos del carácter, ¿no? Que el carácter es aquello que yo voy construyendo y que de cierta manera muestro a los demás. El temperamento y carácter forman parte del mismo proceso del aprendizaje y el carácter es el producto de la experiencia que vivimos. La educación, las ideas, las creencias, todo aquello que de cierta manera me va formando y que forma como mi historia de vida es donde se forja el carácter. El temperamento yo nazco con él. No sé si me expliqué, es algo que ya naturalmente me va a subir. El carácter va a ser moldeado
dependiendo de cómo me criaron, cómo me enseñaron, cómo me dijeron que me tenía que comportar, cómo hablar, etc., etc., etc. Y que a veces, pues, lo exponemos a los otros de una manera ya más fluida, ¿no? El carácter va a tener la capacidad de modificar el temperamento. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, que si yo soy muy huraño y ahí me enseñaron de que no tengo que ser tan huraño y que tengo que ser más tranquilo y eso, mis creencias o mis ideas o mi educación, de cierta manera va a moldear esa parte de mí que traigo a lo mejor, lo va a pulir y lo voy a externar cuando somos conscientes de eso, ¿no? Y lógico, el temperamento va a estar constituido por las respuestas asociativas de tipo automático. Y lógico, va a salir espontáneo. Así a veces que ay, no supe por qué reaccioné así, porque reaccionó tu temperamento, más que tu carácter y todas tus creencias y tu historia de vida. Bueno, lo que resaltó fue más tu temperamento que tu carácter. El carácter, en cambio, se refiere a los conceptos de autocuidado y autovigilancia que influyen en las actividades humanas de tipo voluntario y predispone ciertas actitudes. Me voy a comportar, voy a ser seria, etc., etc., cuando a lo mejor mi temperamento es ser alegre o ser muy huraño, etc., etc., ¿no? Entonces es por eso que hablamos que el carácter nos va a moldear dependiendo ciertas situaciones, aunque yo no sea así, ¿va? Entonces, vamos a seguir. Los 4 tipos de temperamentos que vamos a ver hoy van a ser los siguientes: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. El que sigue. Ya podemos empezar a revisar, por ejemplo, de cierta manera, mi hoja y ver, bueno, ¿qué fui? ¿Qué puntaje mayor tengo? Melancólico, bueno, melancólico y flemático son los temperamentos que son introvertidos, ¿sí? Son aquellos que de cierta manera tienen cierta actitud, van a estar, la actitud de introversión va a ser muy planificadores, van a estar enfocados hacia los estímulos internos, a lo que yo siento, lo que pienso, de cierta manera son más calmados que los extrovertidos. Con sus relaciones sociales, pues va a tener baja motivación, su círculo va a ser muy, muy cerrado y lógico, en la toma de decisiones va a ser muy reflexivo. A los que les salió un temperamento melancólico o flemático, les cuesta mucho tomar las decisiones, ¿sí? Son de cierta manera introvertidos. Ante los castigos, lógico, va a ser muy sensible y va a respetar las normas. A él le asusta demasiado los castigos. Ser castigado, ser señalado, le cuesta mucho el que dirá. En su memoria va a ser memoria episódica, que va a tener así como que solo episodios, no va a ser fluida su memoria, va a ser como que solo va a agarrar lo que a él le parezca demasiado importante, nada más. Y su valoración social, él siente que a veces no lo acepta, es por eso su introversión, ¿sí? Muchas veces las personas que tienen un temperamento melancólico o flemático sienten que pues no pueden tener amigos, que les cuesta trabajo socializar, que de cierta manera les es difícil entablar una conversación, pero es por lo mismo, porque su temperamento, que ya viene de nacimiento, son las características que lo traen y como tanto son características psicológicas que ya trae heredadas, ¿no? Aquí de lo que se trata es conocerlas como cuáles son mis fortalezas y debilidades y trabajar en las que yo quiera cambiar o pulir, no cambiar, pero pulir. Ahora, los que salieron con un puntaje alto de colérico o sanguíneo, pues son los extrovertidos, ¿sí? Son de que cierta manera van a vivir el momento, ¿sí? Van a estar en el día, en el presente, enfocados hacia estímulos externos, les gustan mucho las cuestiones externas más que lo interno, me gusta más verte, estar contigo que estar pensando en cómo te sientes, qué necesitarías, o sea, irme más allá, más a lo íntimo, más a lo introvertido, ¿no? Más a lo interno. En las relaciones sociales, lógico, es de alta motivación, rápido,
lo mueven las relaciones sociales, rápido se va a acoplar con las personas, rápidamente va a tener grandes amigos, va a tener grupos de amigos, va a tener muchos grupos de WhatsApp, entonces va a interactuar, difícilmente le va a costar trabajo interactuar con algunos si lo invitan, o sea, si están en estos dos, de que es sanguíneo y colérico, pues tienden a tener muchos amigos. En la toma de decisiones van a ser muy impulsivos, pocas veces van a pensar las cosas antes de hacerlas, simplemente las van a hacer. Y son los que dicen más vale pedir perdón que permiso. Así. Ante los castigos, poca sensibilidad, a ellos no les interesa si van a ser castigados, señalados, simplemente hacen las cosas porque quieren hacerlas, sin importar lo que vayan a decir los demás. Van a asumir los riesgos, ¿no? Pues si me castiguen, pues ni modo. Como les digo, más vale pedir perdón que permiso. Si tienes y saliste con colérico y sanguíneo, es así. Memoria, va a tener mayor memoria visual, se van a quedar grabadas muchas cosas. Es una persona que le gusta mucho ver, observar, mucho más que pensar. Le cuesta mucho a veces leer porque no se va a concentrar, porque a él le gustan más las imágenes que la reflexión de una lectura. A él más capta más con imágenes que con lectura. En valoración social, lógico, él se va a sentir súper aceptado, súper atraído por los demás y le atrae mucho, tiene muchas relaciones sociales y sobre todo nunca va a sentir que es mal amigo, que no es más persona o que no le cae bien a nadie, no, al contrario, él se va a sentir como pez en el agua. Difícilmente se va a sentir intimidado ante una fiesta, ante una reunión, lo que lo hace sentirse pues muy valorado. Ese es el temperamento extrovertido en esta parte de colérico y sanguíneo. Si en algún momento tienen alguna pregunta o comentario sobre los que estamos viendo, me dicen, ¿no? Para despejarlo en el momento. ¿Va? ¿Hasta aquí todo claro? Entonces ya todos tienen el resultado con Genia hasta aquí, lo que vamos viendo. ¿Sí? Va. El que sigue, por favor. Aquí los extrovertidos, como dijimos, son coléricos y sanguíneos, pues van a buscar a las personas y se van a ver estimuladas por ellas. Sus baterías se van a recargar a través de otras personas. Si se sienten muy, de cierta manera, tristes, apaciguados, una llamada les puede cambiar la vida a los que son sanguíneos o coléricos. Son de los que van a hablar primero y van a pensar después, van a expresan sus pensamientos tal cual, sin filtros, y a veces se les cataloga, se les dice, es que eres muy duro, eres muy frío. Bueno, pues no es que sea él así, simplemente es su temperamento el que está dándose a conocer, ¿va? Son muy entusiastas, rápidos, son de los más optimistas de los 4 temperamentos, estos 2 son los más de salir rápido de ciertas situaciones de tristeza. Se entusiasman con cualquier cosa, son transparentes, fáciles de entender, como un abrigo de piel con el pelo por fuera, ¿no? Comparten libremente asuntos personales con amigos y extraños, van a preferir conversar, a escribir y atienden a la extensión, ¿sí? Todo lo van a querer extender, una relación, amistad, una reunión, siempre van a tener a querer prolongar cierta situación que les sea placentera. Las personas que tienen un temperamento melancólico y flemático, hablamos que eran los introvertidos, les va a estimular más pasar el tiempo solos, necesitan tiempo para recargar sus baterías después de interactuar con personas, necesitan descansar de las personas, son muy solitarios, piensan primero antes de hablar, todo lo contrario a los extrovertidos, procesan sus pensamientos mentalmente, ellos piensan mucho las cosas y les cuesta mucho tomar decisiones, son demasiado reservados, sus expresiones faciales no revelan claramente sus emociones, son muy parcos, muy fríos de sus expresiones corporales y los extrovertidos no, rápidos, están sonriendo, o sea, su lenguaje corporal es diferente, ¿no? Eso los hace rápido notarse. Comparte los asuntos personales solo con una muy
así una parte muy selectiva. O sea, ellos difícilmente platican cosas muy personales. Son muy selectivos para platicar sus cosas personales. Ellos son los que prefieren escribir a conversar y lógico van a tender a la profundidad. Sí, lógico siempre se van a analizar, a preguntar por qué hizo esto esta persona y por qué actuó. O sea, siempre va a estar yéndose más allá, viendo las cosas de las personas, interesarse mucho por las otras personas, pero sin tener que interactuar con ellos, querer entenderlos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Los coléricos y melancólicos son muy de la razón y pensamiento. Y los flemáticos y sanguíneos son muy sentimentales y emocionales. Entonces ahí si quieren ir tomando notitas de los resultados que les salieron. De hecho, en este momento les va a pasar Gerardo una lista de lo que son las debilidades y fortalezas de cada uno de los temperamentos y que pues pueden ustedes ya visualizar ya de manera individual sus resultados y trabajar en ellas, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, el melancólico y el colérico decíamos que son muy de pensamiento, porque el colérico tiende a ser dominante, va a ser orientado a los resultados, va a tener demasiada confianza en sí mismo, va a ser demasiado exigente, competitivo, independiente y tenaz, ¿sí? Tenaz quiere decir que va por algo y trabaja en él, trabaja en eso, trabaja en eso y trabaja en eso. Difícilmente va a quitar el dedo del renglón para conseguir una meta. Son los que tienden a ser muy líderes. Melancólico, pues es concienzudo, va a ser muy analítico, va a pensar mucho las cosas, va a ser muy lógico, va a querer encontrar la lógica a todo lo que esté pasando o pensando, va a ser muy cuidadoso con sus palabras, va a ser muy formal, muy educado, disciplinado, reservado, meticuloso para actuar con los demás. El flemático es de los 4, entre comillas, que muestra más estabilidad, ¿sí? Se va a percibir muy sereno, demasiado paciente, pero es demasiado. O sea, no crean que es paciente, es demasiado paciente. Son de esos que dicen, le corre a tole, al lugar de sangre, le corre a tole por las venas, literal. Va a ser muy diplomático, a él no le gustan los conflictos, difícilmente va a querer tener un conflicto con alguien, va a usar mucho la diplomacia, muy estable en sus relaciones de pareja o familiares, va a ser muy calmado, y cuando les digo muy, porque es de los 4 el más calmado que pueda haber de los 4 temperamentos, y tu temperamento salió flemático, es de las personas más calmadas que pueda haber, que a veces desesperas a los demás y te quieren sacar de, hey, pero así soy, o sea, difícilmente me vas a sacar porque es algo que ya traigo, es innato, como les decía, y que de cierta manera voy a reflejarlo. Muy modesto, difícilmente le va a mover el dinero, las cosas materiales a él no le van a significar ninguna incomodidad o ir a buscar algo por dinero, ¿no? Él va a hacer las cosas que le agraden, nada más. Difícilmente lo va a mover el dinero, y de las 4 es el más confiable, porque la gran mayoría son de aquellos de que depositan la confianza en él, son de los que los buscan mucho, tienden a tener amigos que confían en ellos, a ellos les cuentan muchos secretos, a los flemáticos, tienden a inspirar mucha confianza. En cambio, imagínense un colérico, no le cuentan porque, ay, es que eres un tonto y esto, por eso te pasa. Y por eso mejor la gente no confía, ¿no? En cambio, el otro a lo mejor lo va a ayudar a que se deprima más y etc. El melancólico. El sanguíneo, ese va a ser completamente influyente, ¿sí? Va a ser completamente social, va a ser el alma de la fiesta, va a ser muy locuaz, abierto, entusiasta, persuasivo, vivaz, optimista. Él es el que vive el momento, como decía alguien que me dijo. Él va a vivir el momento y difícilmente se va a poner a pensar por las consecuencias de lo que esté haciendo en ciertas situaciones, y va a ser tranquilo. Él siempre va a andar con la energía a todo.
Es de los que llegan de su trabajo y que hay una fiesta, vamos, vamos. Oye, pero no, vamos, de todas maneras mañana me levanto y temprano puede estar al otro día en su trabajo sin ningún problema. Lo disfruta el momento. Entonces, como decíamos, los dos de arriba, melancólico y colérico, son regidos por el pensamiento y los dos de abajo por el sentimiento. El que sigue, por favor. Y bueno, las características principales de los temperamentos. El colérico, como dice aquí, va a tener el espíritu de hierro. Muy, muy frío para expresarse, de cierta manera hasta sarcástico con sus contestaciones, demasiado independiente, a él difícilmente le cuesta trabajar para él y por él, le cuesta mucho pedir ayuda, demasiado, es muy voluntarioso, le gusta que las cosas se hagan a su modo, sus decisiones son firmes, si él te dice es no, si te dice sí, es sí, así que no hay que, no, pues mira, déjame pensarlo, no. Con él es sí o no. No hay falla de respuesta. Tienden a ser líderes. Esa es una característica principal. Muy, bueno, seguro de sí mismo. Va a ser muy, muy sarcástica con sus respuestas. A veces hasta hiriente podría decirse, pero es su manera de ser. Y dice, ay, es que es bien sarcástico. Bueno, cuando ven a una persona que contesta así, digan, ah, no, este es colérico. Está rápido. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Uno, conocerme a mí primeramente y conocer a los demás. Y dejar de etiquetar. Es que está amargado, es que es... No, no, a lo mejor es así, es su temperamento, es colérico. Y no es que sea uno mejor que otro. Me preguntan, ¿cuál es mejor? Ninguno. Los cuatro son igual de importantes, ¿sí? Y cada uno, dependiendo, va a buscar sus habilidades y fortalezas. Van a ser demasiado sinceros y muy, muy activos. ¿Sí? ¿Quiénes salieron con este temperamento? Bien. ¿Se sienten identificados hasta aquí? De cierta manera, el temperamento colérico se define por un sistema nervioso rápido que va a caracterizar por provocar que la persona posea un nivel elevado de sensibilidad activa. O sea, él va a estar activo siempre, activo siempre, activo siempre, ¿no? De atención, de concentración y son personas flexibles a veces a los cambios. Este tipo de temperamento hace referencia a aquellas personas que demuestran ser rápidas, muy activas, audaces, excitantes, prácticas en la toma de decisiones, son muy autosuficientes, independientes, extrovertidas, pero no tanto como los sanguíneos. O sea, son extrovertidos, pero los sanguíneos se la ganan, ¿va? Se van a fijar metas y objetivos y las van a cumplir. No son de las que le van a dejar a medias. Los melancólicos y los sanguíneos dejan todo a media. Son de los que empiezan un libro y no lo terminan. Ellos sí. Si hay algo que les gusta, lo van a terminar. Son personas muy ambiciosas, intuitivas, calurosas, voluntariosas, decididas, de opiniones firmes, son muy imponentes, son muy dominantes en las relaciones, son muy manipuladoras, creativas, se consideran a ellas mismas muy capaces de lograr lo que se proponen, entre otros, y lo logran. O sea, tienen bien fijo de que yo quiero esto y lo logran. O sea, no van a medias. Además, cabe destacar que se trata de una persona con gran facilidad para encender y descargar emociones con una gran intensidad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que más van a demostrar si están enojados, si están tristes. O sea, ellos te lo van a demostrar fácil. En cambio, los otros, y les va a costar decirte lo que tienen. No, es que estoy encabronado, te va a decir. O sea, no va a estar con que, ¿qué tienes? No, nada. Y por acá que te hierve la sangre, ¿no? Un melancólico sería ese. ¿Cómo estás? Muy bien, pero por el estómago a todo lo que le da, ¿no? Ese es muy melancólico. En cambio, el colérico lo va a decir. ¿Y por qué? O sea, si puede, te lo dice. ¿Va? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, el que sigue, por favor. El otro, que es extrovertido, pues es el sanguíneo. Y como vimos, el sanguíneo de cierta manera,
pues es el alma de la fiesta, ¿no? Dijimos, es el sociable, es el que es amistoso, muy, muy alegre, demasiado inquieto, audaz, impulsivo, explosivo, compasivo, y que de cierta manera van a querer decirles, ¿y de dónde se apaga este? O sea, tiene la batería al 1000, al 1000. ¿Por qué? Porque va a tener la carga de energía a todo lo que da, ¿va? Y lógico, pues eso de cierta manera a algunas personas pues les confunde y les hace sentir de cierta manera intimidados. Entonces, el sanguíneo tiende a ser ese tipo de temperamento, esas personas que les gusta mucho vivir el momento, toman muchos riesgos, son muy amigueros y les va a costar de cierta manera mostrarse tristes. Ellos si están tristes lo van a reflejar yéndose de fiesta, van a resolver las cosas de cierta manera con los amigos, riéndose de sus mismas problemáticas, difícilmente se van a poner a llorar. No digo que no, sí, hay algunos que sí lloran, pero la gran mayoría va a querer expresarse, pues, o a querer dar lástima. Cosa que un melancólico, olvídense, ese va a aprovechar, ¿estás mal? Sí, estoy mal, y se van a agarrar con un llanto, ¿no? Entonces, es considerado como el temperamento más cálido y húmedo debido al exceso de sangre. Y este tipo de temperamento se basa en el sistema nervioso rápido y equilibrado, que va a fomentar a las personas que tengan mucha sensibilidad, poca concentración, se van a concentrar muy poco, una elevada flexibilidad ante cambios, etcétera. Ellos si se cambian de trabajo, si los termina una relación de novia o de pareja, rápido van a encontrar otra, no creo que van a trabajar o se van a ir a lo mejor sí les duele, pero rápido van a encontrar cómo reemplazar eso, ¿va? Ese tipo de temperamento sanguíneo es propio de las personas que son muy cálidas, alegres, optimistas, extrovertidas, muy comunicativas, van a ser muy habladoras, de hablar, entusiastas, sociables, muy sensibles. Si ven a un perrito, ay, un perrito, y mire qué es, y se lo va a querer llevar a su casa y quererlo cuidar, y etc, etc. Si ve una persona pidiendo, ahí la ves siempre, y tú le dices, oye, pero siempre, ay, pero pobrecita, mira, necesita. O sea, siempre le van a llegar por esa parte. ¿Sí? De ser muy, muy sensible. Tiene muy poca fuerza de voluntad. Si se propone algo, muchas veces va a postergar o va a dejar las cosas a medias, el sanguíneo. Va a querer siempre ser el centro de atención y hace lo posible por hacer eso. Él es el alma de la fiesta, el sanguíneo. Son muy inquietas, despreocupadas, muy desorganizadas. En cambio, el colérico va a tener sus cosas en su lugar. No, el sanguíneo sí las tiene, pero no sabe dónde. Sí, difícilmente, oye, si el cable, pues yo lo tenía por aquí, espérame, lo busco. Y el colérico, aquí está, hasta dobladito y con su funda y todo así bien, bien perfecto, ¿no? Se nota mucho un colérico en su escritorio, en su cama, en su cuarto, que le gusta tener mucho sus cosas muy acomodadas. El sanguíneo es más desparpajado, va a tener el cuarto todo desarreglado, todo hasta ahí se va, se levanta y a veces ni tiende la cama, no sabe ni dónde está un calcetín, a él no le importa si se pone un calcetín azul y uno café, así de ese plan, ¿no? Y en cambio un colérico no, tiene que ser el calcetín del par igual, si no, no se lo pone a ese grado. Pueden ser muy extrovertidas y tienden a ser muy inseguras, van a buscar mucho la aprobación del otro. ¿Cómo me veo? ¿Y cómo me vi? ¿Cómo le quedé a tu amigo? O sea, les gusta mucho ser aprobados por otros, a los sanguíneos. Entonces, de cierta manera, estas son las características principales de los temperamentos. Y bueno, ¿quién salió de aquí sanguíneo? Bueno, ahí más o menos les cae el saco, como dice. El que sigue, por favor. El melancólico. Este temperamento se caracteriza por un sistema del sistema nervioso central muy débil. De hecho, va a provocar que las personas van a tener una predominancia elevada, este tipo de sensibilidad exageradamente elevado. Y un bajo grado de flexibilidad ante cambios.
Difícilmente va a querer cambiar ciertas situaciones, más si estas, y es raro, pero a ellos les gusta mucho victimizarse. Si ellos están en un plan de víctima, difícilmente van a querer salir de ese plan de víctima, de querer dejar de sufrir. Les gusta mucho pasar por el pobrecito, que me tenga lástima. Es muy dependiente de las otras personas y lógico, le cuesta mucho soltar. Como dice aquí, es muy inteligente, muy inteligente, y a veces esa inteligencia la desfasa o se le olvida y se traspasa a ser demasiado descuidado. Es analítico, va a ser muy creativo, sensible, va a ser perfeccionista, muy profundo con lo que habla, con lo que siente. Tiende a la tristeza, va a tener muy baja autoestima, es muy fiel y muy leal. De los 4 temperamentos, es el que tiene baja autoestima. Los otros 2 no. El colérico y el sanguíneo tienen la autoestima por los cielos. Difícilmente, si los critican, les va a afectar. A un melancólico sí. Es más, si lo ves y no lo ves como ella espera que lo veas, lógico, se va a sentir, ay, me vio mal, o no me vio, o no me saludó. A él le va a pegar mucho ese tipo de situaciones. Tiende a ser muy fiel y leal. En cambio, el colérico y el sanguíneo no. Tienden a ser muy desleales y de cierta manera muy infieles, hasta con ellos mismos, ¿no? Ahorita quieren una cosa y al rato quieren otra, o sea, no tienen bien definidas ciertas cosas en gustos, ¿no? De cierta manera hablando de placeres. La que sigue, por favor. ¿Eres melancólico? Bueno, pues ahí vamos con el melancólico. Ah, ya lo dijimos. ¿Sí ya? ¿Te salió ahí? ¿Sí te identificas? ¿Sí? Tienes a la tristeza y eres muy inteligente, pero hay que usarlo de una manera más responsable. Ahora, vamos con el flemático. El flemático, como les decía, es el exageradamente así, muy tranquilo. Es el más tranquilo de todos. Súper observador. Ese va a ser el que va a estar en la fiesta, en una reunión, viendo a todos. Bien tranquilo, puede estar así, tomando si quieren, pero observando todo detalle. Es muy detallista, muy observador, muy buena disposición, muy presto a ayudar. Le gusta mucho ayudar a las personas. Es ordenado, pero no al extremo como un colérico. Es ordenado, pero no en exageración como el colérico. El colérico tiende a ser obsesivo con sus cosas, demasiado ordenado. Él sí es ordenado, pero no tan ordenado como el colérico. Tiende a ser muy responsable, muy lento para comer, muy lento para jugar, muy lento para todo. Para todo es lento. Lógico, es demasiado introvertido. Le va a costar mucho las relaciones interpersonales, tener amigos, ir a fiestas. Son de los que te dicen, les dices, hey, mira que hay una reunión que inventan cualquier excusa para no ir. Con eso les digo, me enfermo, me enfermé, me duele la cabeza, no quiero ir, estoy cansada. A lo mejor mañana voy, o te dicen, sí, voy a ir, y no van, nunca llegan. Son de los que nunca te confirman. En cambio, los otros que dijimos, sí, los otros 3 sí, tienden a gustarle mucho las relaciones, y el melancólico va a depender de su estado de ánimo, pero este no, difícilmente lo sacan de su caparazón. Es demasiado introvertido. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Y bueno, se entiende por temperamento flemático que es demasiado lento, demasiado equilibrado y exageradamente se concentra en sus cosas. Él es sus cosas y no le importa a los demás. Y les voy a poner un ejemplo de estos 4 temperamentos. No sé si en un tema anterior se los dije, para que vean una imagen clara, ¿no? Cuando llegas a una guardería o una fiesta y que llega un niño llorando a su casa porque lo van a dejar y le cuesta mucho desprenderse de la mamá o al kinder. Entonces va a llorar y no me dejes, mamá, lo que tú quieras. Y llega a un salón de clases. El que llora, pues va a reunirse con sus compañeros de clase. El sanguíneo va a llegar con la pelota y se la va a quedar. Se va a quedar y querer jugar con él. Mira, vamos a jugar y lo va a querer integrar.
¿sí? Un niño sanguíneo. Un niño colélico va a ser, mira, vente, vamos a hacer esto. Y va a ser aquel niño que va a querer traer a todos los niños en revolución. Va a ser el líder, va a ser el jefe de la bolita, el jefe de todos los niñitos, el de la pandilla, el que tú como lo quieras llamar. En cambio, un flemático va a estar sentadito viendo cómo el niño llora, calladito, no se va a meter en problemas ni nada, simplemente esperar a que él se meta y lo deje. Y el niño melancólico que llega llorando, porque es el melancólico, va a llorar y llorar y llorar porque la mamá se fue, porque tienden a mucho la dependencia. Les cuesta mucho apartarse de las personas que quieren. Entonces, es un ejemplo vivo en un kinder, con un ejemplo muy, yo creo que todos lo han vivido, lo han visto, en alguna fiesta infantil o en alguna reunión. Bueno, pues cuando se den cuenta de algo así, les digo, el saber qué temperamento tiene cada uno, pues nos va a hacer comprender por qué actúan los niños como actúan. No decir, ay, es un niño mimado. Sí, a lo mejor sí lo tienen mimado, pero a lo mejor pueden mimar también mucho al sanguíneo, al colérico, pero no actúan de la misma manera. Y eso se nota desde que nace, ¿sí? Son cosas que ya nacen, que con las que se vienen y se reflejan. Y bueno, la que sigue, por favor. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, por favor. Una pregunta, buenas noches. Sí, buenas noches. En la interacción en un grupo de trabajo, por ejemplo, que se encuentren varios coléricos, varios sanguíneos, en la relación entre ellos, ¿puede existir que choquen los Sí. que son iguales o de qué manera se pudiera? Trabajar. Sí, De hecho, sí, porque hay muchos choques cuando hay temperamentos por ejemplo, en un mismo lugar, varios coléricos, pues uno va a querer ser el sobresaliente. Y yo soy el que mando, yo soy el que diga, y yo soy el que sé más, y etc. O sea, siempre va una escalada de saber quién es mejor entre coléricos. Y entre sanguíneos igual, porque entre sanguíneos todos se lo toman a juego, no pasa nada. Si hay muchos coléricos, pues dejan pasar muchas oportunidades de crecimiento. En cambio, los coléricos son muy competitivos, muy competitivos. Y entonces es un área donde todos somos competitivos, te vas a dar cuenta, pues si yo soy sanguíneo y el otro me está refutando lo que yo le estoy diciendo, difícilmente aceptan ayuda o que les digas que están mal o que se equivocaron. Entonces tú ahí dices, no, pues sacó su parte colérica, ¿no? Que a veces, en ciertas situaciones, no tendemos a veces ciertamente coléricos, a lo mejor por ciertas situaciones estoy en una parte muy melancólica o muy introvertida como un flemático, va a depender de las circunstancias, ¿no? Por eso les digo, si se fijan, todos sacamos de los 4 cuadrantes. No hay uno que me diga, no, yo no salí nada con ningún puntaje. Todos, aunque sea 1 o 2 características, tenemos de las 4, tenemos de todo. ¿Sí? Y una no es mejor que otra. Todas nos sirven para algo en ciertas situaciones, porque en ciertas situaciones tenemos que sacar esa parte flemática o melancólica para, de cierta manera, congeniar o tener relaciones, como dice aquí, sanas, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Algo más? ¿Sí quedó clara? Ok. La que sí, ok. El melancólico. Lógico, va a trabajar por el perfeccionismo, pero todo esto es un espejismo. ¿Por qué? Porque de cierta manera la persona que es melancólica es muy infeliz y va a tener el sentimiento de vacío e insatisfacción. Aquí la pregunta es, y que cada uno haga así como sus anotaciones, ¿trato de ocultar mis errores? ¿Con qué finalidad? O sea, eso es algo y una tarea ya muy personal que yo creo que en todos los temperamentos les voy a hacer ciertas preguntas y si las quieren anotar. Bueno, el melancólico, ¿por qué quiere ocultar sus errores? Me cuesta trabajo mostrar mi debilidad o mi vulnerabilidad. Y lógico, se esconde detrás de un perfeccionismo, de parecer perfecto, aunque no es perfecto. ¿Por qué? Porque de cierta manera es un espejo, como decía aquí. De cierta manera son tan infelices y te sienten tan insatisfechos que se ponen esa máscara. Tienden a dar autolástima, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sienten impotentes, culpables o víctimas. Eso, la pregunta sería, ¿pienso que tengo mala suerte?
Me siento incomprendido y criticado. Son trabajos muy personales que ya ustedes tendrían que hacer de manera personal o terapéutica. Y lógico, el de temperamento melancólico va a irse a la dependencia. ¿Por qué? Porque de cierta manera el depender de algo o de alguien le va a dar seguridad, reconocimiento y aprobación. Ahora, eso tiene mucho que ver con el sentimiento de abandono, el miedo a ser abandonado. Tengo miedo de ser abandonado y es por eso que a veces se hacen muy dependientes a otras personas, relaciones, situaciones o sustancias. Tengo temor a ser rechazado y tienden a ser muy complacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera se siente tan agobiado y quiere complacer a los demás. De todos es el que quiere complacer, pero con tal de ser visto, ¿sí? De cierta manera no sentirse solo. Esa es la característica del melancólico perfeccionista, autolástima, dependencia y complacencia. El que sigue. Del sanguíneo también tiende a ser dependiente, pero si se fijan, de diferente manera, porque este es por aprobación y reconocimiento, y el anterior es por sentirse seguro. Este no, este se siente seguro, pero de cierta manera quiere sentirse aprobado, quiere sentirse visto, quiere sentirse el alma de la fiesta. Y lógico, va a necesitar la atención de los otros. Y dice, necesito la atención y presencia de otros. Me siento ansioso o triste cuando estoy solo. No les gusta estar solos a los sanguíneos. Difícilmente les gusta estar solos. Se sienten agobiados. Aunque sea, se van a caminar, pero hacen algo. Difícilmente se quedan solos. La complacencia va a tener límites. Me gusta que me vean amable y servicial. Aquí hay que trabajar con los límites porque el sanguíneo es complaciente de más. No pone límites. Aquí hay que trabajar con los límites. Temo que se molestan conmigo si les digo que no. Sobre todo, ¿por qué? Porque no le gusta perder amigos. El círculo de amistades para él es bien, bien importante y sobre todo, lógico, le cuesta decir no. A una fiesta, una invitación, a lo que sea, le cuesta decir no. Lógico, va a vivir mucho en la negación porque difícilmente va a aceptar ciertas situaciones o autoafirmación de ciertos conflictos que pueda traer. Ese es el del de sanguíneo. Hasta aquí, ¿quién tuvo sanguíneo? De aquí. ¿Sí hubo sanguíneos? Ah, mira, sí hubo. El que sigue, por favor. El colérico. Este va a tener exceso de control. ¿Por qué? Porque siempre va a querer manipular y castigar, chantajear por medio de la desconfianza y la incertidumbre. Aquí lo que tendría que trabajar, me gusta que dependan de mí, ¿por qué no confío tan fácilmente en los demás? ¿Por qué les cuesta tanto confiar en los demás? De cierta manera, ¿por qué? Porque al colérico le gusta tener el control. Es muy controlador, muy manipulador, muy desconfiado y por lo tanto, de cierta manera, quiere controlar todo. El manejo de ira, tiene que trabajar en él y controlar mi enojo. Controlo mi enojo y en qué ocasiones pierdo la cabeza y cuando me enojo. Y sobre todo tiene mucho que ver con las amenazas, la culpa, el castigo y la venganza. De todos, él es el más vengativo de los cuatro. El melancólico es vengativo, pero es el chingaquerito, como dice. Vas a ver, te la voy a guardar. O sea, está bien, me la hiciste, pero vas a ver, voy a esperar el momento en cobrármela. Este no. Si tú le haces algo, rápido te lo va a cobrar. Te lo va a decir. Difícilmente se va a quedar con él. Y el melancólico no, el melancólico se va a tardar y va a esperar el momento adecuado para dejártela ir o decirte algo que de cierta manera te haga sentir culpable y mal, pues. ¿Se va a vengar? O sea, de cierta manera se va a vengar. La que sigue. El flemático. De cierta manera, él es el que va a querer siempre evitar, huir y reprimir. Y va a vivir en la negación. Cuando le dicen a ustedes a un flemático, oye, ¿por qué no quieres convivir? No, yo sí quiero convivir.
Oye, ¿por qué no te gusta tener amigos? No, sí me gusta tener amigos. O sea, siempre va a vivir en la negación total, pero va a tender a qué? A huir, a reprimir todo lo que siente y a expresar lo que siente. De cierta manera, el manejo de ira lo va a implotar. ¿Qué quiere decir? Que se lo va a tragar. Y lógico, se lo va a tragar de tal manera que cuando explota, olvídense, va a ser como una olla de presión, pero va a ser de los que se la va a guardar, se la va a guardar. Él aguanta mucho, muchísimo aguanta, pero cuando explota son de esos que, este no habla y cuando habla, pega duro. Bueno, esos son los flemáticos. Y el manejo de ira tiene que ver con los depósitos de enojo. Ahora, ¿me trago lo que me molesta? ¿Por qué me trago lo que me molesta? Esas son las preguntas que tendrían que trabajar. ¿Y por qué dejo que se me acumule el enojo hasta que exploto? Esas son las preguntas de reflexión que tendrían que hacer cada uno de manera individual, terapéutica, para conocerse un poco más. La que sigue, ya para terminar. Y bueno, huir, negar o ignorar las emociones. Huir es una manera de no estar realmente en el presente ante lo que nos sucede para evitar sufrimiento, como hemos dicho. Es un mecanismo de defensa que busca protegernos de lo que puede ser desagradable, molesto o doloroso. Todos tendemos a huir y va a depender el temperamento para saber quién es el que huye más de ciertas situaciones, más cuando es doloroso y desagradable. Hay muchas maneras de huir de acuerdo con el temperamento. Por ejemplo, el sanguíneo va a huir a través de perderse en su incesante actividad o diversión. Y entre más problemas o preocupaciones tiene, más cosas se encuentra por hacer. Difícilmente se va a cansar. Va a buscar fiesta, va a buscar relaciones, va a buscar amistades, o sea, tiene un montón de broncas, pero él quiere busque y busque, busque porque se quiere mantener ocupado. Es una manera de huir o de negar o ignorar sus emociones. En cambio, el melancólico se va de su imaginación y va a buscar en qué apoyarse, en quién o qué apoyarse, ¿sí? El colérico se va a abocar a su trabajo y de cierta manera son los que se vuelven workaholic o trabajólico. A él le encanta el trabajo, él se va a refugiar 100% en el trabajo, los coléricos. El flemático se va a hacer completamente invisible ante cualquier problemática o cuestión dolorosa o cuando se encuentra molesto y se quita emocionalmente. Se va a refugiar en la comida y en dormir. Esas personas que comen mucho y se la llevan dormido, bueno, a lo mejor a veces sacamos esa parte flemática por ciertas situaciones dolorosas de sufrimiento y que al lugar de enfrentarlas, pues huyo durmiendo o comiendo. Cambio, como les dijo el colérico, se va al trabajo, al trabajo, al trabajo, al trabajo, al trabajo, ante algo que no me agrada. El melancólico simplemente va a buscar en qué apoyarse y va a querer evadir la situación. Y el sanguíneo va a hacer cosas que hacer, algo que le divierta, algo que le quite de la mente lo que de cierta manera le perturba. Entonces, es la manera de huir, negar e ignorar las emociones de cada uno de los temperamentos. El que sigue, por favor. Ya con la que sigue terminamos. Y bueno, dice, si controlas tu temperamento y dominas tus emociones, entonces comenzarás a controlar tu mundo. Y aquí agregaré yo, si conocemos nuestro temperamento y dominamos tus emociones, entonces puedes controlar tu pequeño mundo. Porque al final de cuentas dice, es que no vas a cambiar al mundo. No quiero cambiar completamente el mundo, pero al menos mi mundo, mi alrededor es lo que importa, lo que quiero cambiar. Y cuando te quejas del temperamento y de los demás, asumes que tu forma de ser es única y correcta, pierdes la oportunidad de aprovechar los talentos de las personas que te complementan. Entonces hay que dejar de quejarnos de las personas, de por qué son como son. Simplemente, pues como les digo, no es que haya algo bueno o malo en ellos, simplemente las cosas pues se fueron heredadas, ¿no? Y la hoja que se les dieron, que está aquí, de cierta manera, se les pone una lista de fortalezas y debilidades y en este caso tendría yo que ver o trabajar. Bueno, si yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que soy colérico y soy demasiado impaciente, intolerante, bueno, pues tengo que trabajar
esa de como debilidad, hacerla mi fortaleza. ¿Qué haría? Bueno, pues trabajar la paciencia, la tolerancia, etc., ser menos vanidoso, ser más sensible. ¿Por qué? Porque el colérico, una de sus debilidades es ser muy insensible, muy dominante. Bueno, voy a dejar no ser tan dominante. Entonces, esta hojita les podría ayudar como para subrayar y decir, bueno, si yo soy muy paciente, quiero trabajar esta debilidad y hacer la fortaleza, porque les digo, no es que las voy a quitar, que van a estar siempre nosotros y van a resultar de una manera u otra, pero sí puedo pulirlas, sí las puedo pulir y trabajar en ellas, que de una debilidad la pueda traspasar a que sea una fortaleza, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí el tema del día de hoy, no sé si sea pregunta, comentario, es un tema muy interesante, créame. Ahí, pues aquí está, yo les estaba enseñando mi hojita, pero aquí están, de hecho el sanguíneo, pues si es muy voluble, voy a tratar de no ser tan voluble, de ser más sensato, si soy muy impulsivo, dejar de ser impulsivo, etc., etc. Si soy muy indeciso, como flemático, pues tener más toma de decisiones. Y así, cada uno es cuestión de que se haga como un autoexamen o una autocrítica para saber en lo que tengo que trabajar. Y les repito, es bien interesante cuando conocemos nuestro temperamento porque de cierta manera podemos controlar mucho mejor ante ciertas situaciones, pues ya con un conocimiento más fiable, ¿no? De saber por qué soy como soy. Simplemente los temperamentos nos son heredados por nuestros padres, no hay que renegar de ellos, hay que aceptarlos y sobre todo trabajar en todo aquello que de cierta manera me haga sentir incómodo o tenga problemas con mis relaciones interpersonales. Sí, una pregunta, por favor. Nada más para que me confirme. Entonces, siempre hay tiempo para mejorar, ¿verdad? Nunca hay Claro. una vigencia. No, Siempre. siempre. Ok. Mientras tú quieras, tú puedes traspasar de tus debilidades, hacerlas tus fortalezas. Por eso que es importante saber cuál es la que predomina en mí y trabajar en ella. Eso es lo importante, saber qué tipo de temperamento soy y trabajar en todo aquello que a lo mejor no me he dado cuenta, que a lo mejor, mira, a lo mejor ahora entiendo por qué soy tan desconfiado o calculador o desmotivado. Bueno, pues a lo mejor mi temperamento es flemático y mi tendencia a ser introvertido y etc., etc. Es todo así como un conocimiento de sí mismo. Sí, Buenas noches, doctora. buenas noches. Cuando sale en tu temperamento, que la diferencia entre cada uno de los, Ah, sí. Sí, dime. sí, entre cada uno de los temperamentos es muy poca. Por decir, que salieron casi Iguales. por un punto o algo así, algunos de diferencia, perdón. Ajá. ¿Qué significa o qué quiere decir? Bueno, cuando te salen así, tiene que ver con que tienes que trabajar más en tu honestidad y ver, no es que tenga que ser uno más que otro, puede haber combinaciones, pero sería un tema más amplio y que si tengo las combinaciones aquí, por ejemplo, de un colérico flemático, se toman las dos más altas, más altas. Entonces, sobre eso, pues ya, busco, mira, tengo las dos más altas en mí, el colérico y flemático. Entonces, tengo una personalidad colérico flemático y a veces voy a actuar como colérico y flemático y hay una descripción contar que sí las traigo, pero sí el tiempo no nos alcanza como para No, ahondar ok. más. Bueno, Pero sí hay combinaciones. Cuando el puntaje es muy mínimo, sí, o que son iguales en dos, puede ser, o hasta en tres, puede ser. ok, gracias. Ujú. Sí, por favor. De hecho, yo me estaba riendo porque a mí me salieron 3 iguales y una más abajo, ¿no? Ujú. Y ahorita que comentas que esas combinaciones, pues dije, pues sabrá Dios cómo Sí. salí, No, sí, es que hay combinaciones. Y de hecho sí las traje, pero que soy. ¿qué soy, no? Bueno, pues sí, predominan esos tres en ti y va. Ajá. Doctora, esas las tenemos se las podemos pasar mañana por correo junto con Sí, el claro. correo Sí, se las paso. del enlace de YouTube del video grabado. Sí, se las paso aquí a Gerardo y Y yo se las ya paso en el a correo los a que hayan ellos asistido, pues se las hace llegar. para que lo tengan información en su correo. Aquí lo importante es, por ejemplo, ver si de cierta manera, bueno, en este caso son tres,
si dos son muy tendentes a lo extrovertido o los dos muy tendentes a lo introvertido. Sí, o sea, ahí es la combinación, sí, extrovertidos. Ujú. Lo que sería el colérico, el flemático y melancólico. ¿Sí? Y sí hay combinaciones así. Pero pues le digo, son como 12 combinaciones que se pueden dar y lógico te da un tipo de personalidad, pero igual se las paso yo a Gerardo para que se las haga llegar. Porque sí nos llevaría, bien. creo, otra hora y de hecho este taller, bueno, este tema es como para dar un taller de 2 o 3 sesiones fácil, fácil, porque si queremos puntualizar y conocer a detalle cada cosa, pues sí nos lleva más tiempo, pero este es el general. Es como información general. Sí, Sí, aquí, Jacibe, nada más me aclaraste ahí la pensamiento que tenía yo sobre el temperamento. Siempre pensé que el temperamento, como decías al inicio, era heredado ujú, y que pues no se podía moldear. O sea, como dijiste tú, es que nacen con ese temperamento. Pero ya como fue fluyendo la plática, pues sí, y con todos los ejemplos, pues sí, puedes fortalecerlas, pues sí, observando las debilidades que tengas en donde en el que saliste y buscando, como decías ahorita, hay que identificarse en cuál caes y luego ver qué debilidades tienes en esas. Entonces, digamos que tienes ese temperamento, ujú. pero puedes moldearte a irte a otro, ¿verdad? Sí, así También. es pulirlos, porque Ok. no los vas a poder quitar porque en algún momento vas a volver a salir, pues Sí, ciertas situaciones o características sí. psicológicas. Ok, Sí, también se me hizo bien interesante porque igual puedes localizar en tu familia o en tu grupo de trabajo sí, y puedes incluso hasta combinar, identificando los temperamentos, puedes combinar equipos de trabajo sí, para que sean más productivos, pues, sí, por la parte. sí, sí, así Gracias. es. De hecho, de eso se trata. Cuando hago este trabajo, les digo yo que les sirve mucho, por ejemplo, para ver a su familia, entender, a ver cómo es mi esposo, mi pareja, o mis hijos, o mi hermano, mi mamá, o mi papá. Empiezas a entenderlos por qué son como son, o por qué actúan como actúan, o por qué responden ante ciertas situaciones de cierta manera. Entonces, lógico, eso te conlleva a ser más empático con las personas y te ayuda de cierta manera en un plano laboral a hacer esas combinaciones para hacer un equilibrio, porque como decía aquí un compañero, ¿qué pasa si somos puros coléricos? Pues imagínate, o sea, va a ser una pelea campal a ver quién tiene o imagínate que todos sean flemáticos, pues lo vas a estar arreando, oye, que trabaja, que mire, sí, o sea, y sí, sí, o son muy buenos para trabajar los flemáticos son muy, muy dedicados, pero muy despacio. O sea, todo tienen muy despacio. Sí te hacen y bien cumplidos y responsables, pero son muy tardados. En cambio, un sanguíneo, acción, acción, el rápido, él va a resolver esto. Hacer combinaciones sí te ayudaría mucho para un trabajo. Sí, claro que sí te ayudaría. Gracias. No a ti. ¿Alguien más? Igual preguntas, comentarios que haya en el chat. Sí, gracias. No, es que no es que sea malo que otro. Hay uno que predomina más en ti que otro. Pero el temperamento, por ejemplo, de los 4 temperamentos, ¿cuál es el mejor que puede tener uno o cómo? Todos, Ok. todos. Es que no es que uno sea menos que otro o más malo que otro. Todos nos sirven para algo. Porque hay ciertas situaciones que yo no voy a poder controlar y bueno, tengo que trabajar, como te digo, en mis debilidades y hacer las fortalezas. Pero no es que haya un mejor temperamento que otro. Todos los temperamentos son, de cierta manera, buenos. En ciertas situaciones son buenos. Por ejemplo, imagínate a difícilmente un flemático, así, flemático, puede ser líder. ¿Por qué? Porque todo mundo se lo va a comer. Va a llegar un sanguíneo, un colérico y se lo va a comer. Entonces tiene que tener esa parte colérica o sanguínea de saber manejar con las personas. Entonces, no es que sea malo, simplemente que su temperamento a lo mejor no le va a dar para ser de cierta manera líder o llevar algún grupo, cositas así. Entonces, todos, de cierta manera, son necesarios y todos son buenos. Sí, dígame.
Ok, buenas noches. Buenas noches. Primero que nada agradecer, ¿verdad? Por la plática y estuvo muy interesante. Pues no, yo nada más como comentario, aparte de que me gustó muchísimo, yo me llevo pues algo de tarea en esto porque lo primero que tiene que hacer uno al identificarse bien en esto, o sea, hablando de primera persona, es que tenemos que ser bien honestos. Sí. Porque si no somos honestos, pues ahí es donde ya la perdemos, ¿no? Hay que ser honestos. Pero yo me llevo de tarea esa parte de donde están las debilidades, donde cae mi cuadrante, Ujú. es la parte que vamos a fortalecer. Me interesó muchísimo de que el temperamento es como naces, ¿no? Es Sí. como nace lo que ya trae. Sí, son características psicológicas con las Ah, cuales naces. ok, y el carácter es cómo te van educando y todo. Sí, son ¿verdad? las ideas, creencias, Ah, educación. pues como religión. comentario yo me llevo eso, de las partes de los puntos de debilidad donde cae el cuadrante, es es en la que tienes que trabajar. ¿verdad? Así es, Sale, así es. gracias. Así es, gracias. Bueno, pues si algo más, si no, pues agradezco de antemano su atención, su asistencia sobre todo al tema y por haberme enriquecido con sus comentarios y preguntas. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Hasta aquí entonces el tema del día de hoy. Agradecemos a la doctora Jacibe por el desarrollo del tema. Recordarles que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestras experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Bueno, compañeros, entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que leamos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté allí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.